inversiones y reactivación de cuentas, recibe boletos y participa en los sorteos trimestrales de viajes a Cartagena para 2 personas, scooters, iPhones 14 y el gran sorteo final de un vehículo Kia Sportage 2025. Cooperativa SAC, la primera cooperativa indígena del Ecuador desde 1982. Patricia, tenemos un invitado especial, el subdirector nacional del INEC está con nosotros para informar precisamente del censo. Patricia. Gracias, como siempre, por compartir con nosotros. Bienvenido, lo conocemos desde hace rato, hemos tenido el gusto de compartir con usted, ingeniero, esta vez y desde hace rato en el INE. ¿Cuánto tiempo, ingeniero? Identifíquese y conversemos con la colectividad sobre el trabajo que se viene desarrollando y sobre todo los resultados oficiales sobre el censo de población y vivienda. Un placer, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jorge García Guerrero, ambateño, y nos conocemos en el mundo de la conversación y la comunicación desde el año 2008, cuando yo estaba todavía más jovencito y tenía la sana costumbre de pelearme con los gobernadores, así que esa ya la perdí, ¿no? Ahora ya no me peleo tanto, ya me llevo bien. Eso le iba a decir, no se peleaba con Fernando Gavilanes. No. Ingeniero, conversemos un poquito del tema del censo. Se dice que a nivel de país somos alrededor de 16.938.000 habitantes, un poquito más. Nos llegamos a los 17 millones y mucha gente dice, ¿qué pasó? Porque la proyección era de que íbamos tranquilamente a alcanzar los 18 millones. ¿Cómo explicamos esta cifra, por favor? El conteo de población que refleja el Censo de Población y Vivienda del año 2022 marca 16.94 millones de personas. La proyección, lo menciono porque son los números que nos van a permitir explicar. La proyección de población que estaba publicada por el INEC para esa misma fecha, el 2022, es de 18.2 millones de personas. Ahí evidentemente hay una diferencia. Voy a explicar por qué se produce la diferencia. Número 1, porque todos los censos tienen una población que le llamamos población omitida o población no censada. Hay una proporción de la población que no se alcanza por más esfuerzos que se hace a censar. Solamente para que tenga la referencia, en el año 2010 la omisión de población fue de 500,000. El conteo era 14.4 y la omisión fue de 500,000 personas. Ahí tenemos una proporción. Y la otra, el otro pedazo para llegar a los 18,200, tiene que ver con el comportamiento demográfico de la población. No los supuestos que fueron planteados en el año 2010 de nacimientos, de mortalidad, de migración, no se cumplieron. ¿Por qué no se cumplieron? Voy a explicar los más fáciles y luego le digo quizás el más complicado, pero que le queda a la gente más cercano. No teníamos la posibilidad en el año 2010 de anticipar una pandemia. La pandemia hizo que fallezca una gran cantidad de personas. Tampoco las muertes por violencia delictual que se han producido desde el año 2019 en adelante. Y en un número más chiquito, el terremoto de Esmeraldas y Manabí del año 2016. Por el otro lado, está uno de los hallazgos que tiene el censo de población, que es una ola migratoria que se está produciendo en los últimos años y que no solo ha hecho que salga la población inmigrante venezolana en una proporción, porque todavía queda un número grande, sino que también salga población ecuatoriana. Y no únicamente de las provincias que son habitualmente expulsoras, como las del austro ecuatoriano, sino que ya vemos focos de migración en provincias como Chimborazo, Tungurahua, Guayas y Pichincha, que concentran la mayor cantidad de población. Y a esto hay que sumarlo. Hace rato quienes salían del país eran personas adultas. En la actualidad estamos viendo inclusive bebés lactantes que son llevados hacia el sueño norteamericano. Antes de eso, porque me estoy olvidando, el otro componente más fuerte para el que no se han cumplido los supuestos, ¿no? Y es el tema de la natalidad o de la fecundidad. Los hijos que quieren tener o que deciden tener las mujeres o que deciden tener los hogares, que si bien ya venían reduciéndose, no se están reduciendo de manera más rápida de lo que habíamos planteado en el año 2010. Y lo segundo es muy interesante, Patricia, porque nosotros podemos medir desde el censo los migrantes siempre y cuando una persona de ese hogar se haya quedado en el Ecuador, para que diga alguien de este hogar se fue y no ha regresado. Pero si se fue todo el hogar, esa población ya no está y no hay posibilidad de que alguien nos diga ya se fueron y no han regresado. Ha cambiado también el número de integrantes o miembros de una familia. Hace rato, tranquilamente, una mujer, usted decía algún momento, las abuelas,
tenían entre 8, 9, 10 hijos. En la actualidad esa realidad también ha cambiado. Esa realidad ha cambiado, yo lo explico, me suelo pelear con mi mamá y con mi esposa porque dicen que les uso para explicar. Yo lo explico siempre porque es la realidad personal y estoy seguro que la mayoría de las personas que nos escuchan van a tener una historia más o menos similar. Mi abuela, cuando yo conocí a mis tíos, eran ya adultos, tenía 8 hijos. En realidad nacieron 13 vivos, de los cuales 8 sobrevivieron hasta la edad adulta. Mi madre tuvo 3 hijos, con mi esposa tenemos 2. Y mis hijos, que si hubieran nacido 10 años antes, tendrían la edad para estar casados y no lo están. Cuando les pregunto si quieren tener hijos, dicen que no. Entonces, esa realidad que va acortando el tamaño de los hogares es común para muchas personas, no para la totalidad. Porque seguramente habrán personas que nos están escuchando y dicen, ¿cómo? Si yo tengo 4 hijos o tengo 5, claro. Pero esos ya son casos que cada vez se van achicando. Hay menos matrimonios. Hay menos matrimonios, nos casamos más tarde, eso... 32 años en promedio, dicen, a nivel de país. La edad promedio, ¿no? Uh-huh. La edad promedio o la edad mediana es 29 años, somos 5 años más viejos que lo que éramos en el año 2010. Pensamos que iba a ir eso más lento, pero va de manera más rápida. Y en Ambato tenemos edad mediana 31 años y hace 10 años tuvimos 27 años. Es decir, el país ha comenzado un proceso de envejecimiento y si antes nos consideraban como una población joven, ahora tenemos que considerarnos como una población adulta joven y comenzarnos a preparar para los siguientes años cuando vamos a necesitar de una población en edad de trabajar mejor formada, con mayor capacitación o capacidad y con puestos de trabajo que sean de mejor calidad. Parece digno de comentario, pero es real, las nuevas parejas no quieren tener hijos, pero sí tienen mascotas. Hemos hecho como sociedad la incorporación de miembros no humanos al hogar, ¿no? Porque si bien antes también teníamos alguna mascota, ahora esas mascotas están incorporadas a los hogares. Hay un presupuesto que se destina para su mantenimiento, su tratamiento. Las condiciones de las mascotas también han cambiado. Y por eso el INEC decidió cuantificar las mascotas en este censo de población, las que se encuentran al interior del hogar. Y para el caso de Tungurahua tenemos contado aproximadamente 203,000 mascotas. Ingeniero, yo sé que no es competencia de ustedes. Ustedes dan los informes, hicieron el censo, dan los informes oficiales. Pero, ¿qué cree usted? 9 de cada 10 ciudadanos tienen cobertura de los servicios básicos. Esto va a permitir que el gobierno ya no invierta recursos económicos porque dice que está a mesa servida. Yo, Osvaldo, le voy a contestar jugándome un poco desde mi visión personal. Si tenemos, en el caso de Tungurahua, 99% de la cobertura de la red eléctrica, o más allá del 97% de la cobertura de agua potable, que no es en absolutamente toda la ciudad. A veces las estadísticas nos obnubilan y no nos dejan pensar en aquellos que, a pesar de que tengamos una buena cobertura, todavía no tienen agua o no tienen agua de buena calidad. Yo creo, de manera personal, que las ciudades deben ir pensando en otras dotaciones de servicios que son necesarias para su desarrollo. Me arriesgo a decir la cobertura de Internet. ¿No será el momento de ir pensando en esta posibilidad, en una lógica de un desarrollo un poco más humano para la ciudadanía o para la ciudad de Ambato? Yo creo que sí, definitivamente. Ahora, ingeniero, el asunto de las viviendas. En este momento estamos hablando de 6 millones de viviendas a través del censo. Es el resultado del censo. Quiere decir que también no estamos tan mal como se pintaba antes del censo en asuntos de viviendas. 6.6 millones de viviendas, ahí habrá que ver las desagregaciones para ver la calidad. Muchas de buena calidad, hay otras sobre las cuales hay que hacer un trabajo importante. En ese 6.6 millones de viviendas viven 5.1 millones de hogares. Y esos hogares, como los habíamos mencionado, se vuelven cada vez más chicos. Esta demografía tiene un impacto sustantivo en el diseño de las ciudades. Lo explico. Como tenemos hogares más pequeños, tenemos una demanda de vivienda de menor tamaño. A pesar de que seguimos optando por casas donde teníamos que, o vivían 4 o 5 personas, ahora estamos decidiendo mayoritariamente por departamentos pequeños donde van a vivir 1, 2 y 3 personas. Eso hace que ciudades como Quito comiencen a crecer para arriba.
Y en el caso de Ambato también comienzan a aparecer ya estas viviendas tipo departamentos. Bueno, eso no es un fenómeno, es una realidad, ¿no? Porque ya los hijos se casan, se van, lo que hablamos hace un momento, que era solamente el papá y la mamá. Para la vejez no necesita una casa, sino un departamento para los dos. Esas decisiones conscientes de los hogares van marcando, insisto, la demografía, como el hecho de las mujeres que deciden no tener hijos o retardar el nacimiento del primer hijo, o estas decisiones sobre ya no quiero una casa tan grande, quiero una casa más pequeña, que va marcando cómo se configuran las ciudades. Y hay algo que no menciona el censo, pero que es importante, por lo menos para quienes vemos la ciudad como desde el lado donde yo la veo. Ya no es posible analizar la ciudad únicamente dentro de sus límites definidos. Por ejemplo, ya no se puede entender Quito si no se entiende Mejía, Rumiñahui o Carapungo, la Calderón. provincia, ¿no? El conurbano, porque ya hay relaciones sociales, hay relaciones familiares, hay relaciones políticas. Lo mismo sucede con Guayaquil, con Daule, Durán y San Borondón. Y en ciudades el caso, satélites. Sí, bueno, satélites, yo en la mente los llamo conurbanos, pero sí son ciudades satélites. Ahora, Ambato no tiene esa cercanía, no tiene los límites cruzados como Quito con Mejía. Pero podría ser Ambato con Ceballos, que a pesar de que es otro cantón, se están desarrollando ya también. Es un barrio de Ambato, ¿no? Pero se desarrolla mejor, muy bien. Pero yo le doy una cuestión más presente. Un lunes en Ambato. En el tema de la informalidad. Esa informalidad, ¿de dónde está viniendo? Para entenderla, hay que entender las relaciones entre la parte urbana de Ambato y la parte rural de toda la provincia. Sí, ahí seguramente hay un tema de grupos delictuales, hay feriantes, pero en su mayoría es muy probable que sea esta lógica de la convivencia social, económica, política entre Ambato urbano y la ruralidad de toda la provincia. Ingeniero García, ¿cómo van a enfrentar o cómo están enfrentando ustedes algunas críticas? Yo sí creo que hay críticas exageradas que culpan al censo de una serie de falencias, pero el resultado para nosotros es el de ustedes, es el oficial, es el resultado que respetaremos siempre, porque ustedes son la fuente, ustedes hicieron el censo. De ahí lo otro ya son opiniones personales de aquellos que dicen que no es cierto los datos, que se ha exagerado por acá, que no se ha censado todo el mundo por la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a enfrentar eso, ingeniero García? Como siempre lo ha enfrentado el instituto y como lo enfrentan los institutos de toda la región, con transparencia. Nos dicen, ¿por qué no evalúan el censo? No lo vamos a aceptar hasta que no esté evaluado. La evaluación comenzó hace más de un mes. La está llevando a cabo no el INEC, sino el Fondo de Población de Naciones Unidas y el componente de población de la CEPAL, que es del CELADE. Van un mes trabajando. 3 especialistas internacionales y nacionales que están mirando absolutamente todo el proceso censal. Pero para mí, nuevamente en mi sillón personal, la verdadera evaluación es cuando un presidente de una junta parroquial o un líder barrial coja la información del censo y vaya a caminar por su territorio y cuente el número de personas, el número de viviendas y lo compare con el censo de población. Esa es la verdadera validación, la transparencia y la utilización de los datos. Me quedo con una definición. ¿El Ecuador tiene rostro de mujer? El Ecuador tiene rostro de mujer. Esa mujer es una mujer joven que ha ido empoderándose. El 36.6% de los hogares declaran a una mujer como representante del hogar. Esas mujeres están tomando sus propias decisiones, por eso están decidiendo cuándo quieren tener hijos y cuál es el tamaño del hogar. Esa mujer es andina, esa mujer es costeña, esa mujer es indígena, esa mujer es montubia y además va configurando la lógica del país. Pero con esa cara tampoco tenemos que olvidarnos de esos sitios donde todavía nos toca trabajar como sociedad. Hay que preocuparse de las grandes brechas que están básicamente en la lógica de la urbanidad y la ruralidad y en el de las poblaciones mestizas frente a las poblaciones de los pueblos que todavía necesitan ser apoyadas por el Estado. Ingeniero García, hay un mapa de pobreza de América Latina en que está incluido Ecuador, es parte de ese mapa trágico. Estamos hablando de un 28% de pobreza extrema. Yo no creo mucho tampoco en los organismos internacionales, depende de quién gobierne ese organismo internacional, porque
pueden ser certeros a lo mejor, pero queremos un pronunciamiento oficial de Ecuador. Es un organismo internacional que dice Ecuador está en quinto puesto, mejor dicho, de 10 está en la mitad en el mapa de la pobreza. ¿Qué cree usted? Hay varias formas de medir la pobreza, ¿no? La que es más sintética, más común y que ayuda a explicarla de manera coyuntural es la pobreza por ingresos, que se puede recuperar cuando uno tiene empleo, viéndole también desde el hogar, ¿no? Uno tiene empleo y tiene ingresos y puede tener una vida tranquila y digna. Pierde el empleo y tiene complicaciones económicas y también tiene dificultades. Entonces, esa coyuntura es muy rápida cuando hablamos desde la lógica económica. Pero cuando lo miramos desde cuestiones más estructurales, como la pobreza por NBIs, que tiene un componente importante en la cobertura de servicios, vamos a ver que en estos 12 años el país ha mejorado sus condiciones de pobreza. Se da cuenta, por eso siempre insisto en los informes oficiales, ¿no? Lo cual no significa, Osvaldo, no significa que todavía nos quedan territorios por atender y poblaciones por atender. Y luego ir pensando cuál es la ciudad que queremos, cuál es la provincia que queremos y cuál es el país que queremos. Usted, por su experiencia, ingeniero, ¿qué cree? ¿La gente que sale de la zona rural y viene a copar las ciudades, empobrecen? Yo lo veo medio al revés y suelo tener discusiones con los amigos y a veces también en el mundo técnico, ¿no? Las ciudades no están diseñadas para recibir a los migrantes rurales y a los migrantes internacionales. Y en la mayoría de los casos, ellos terminan en los lugares donde hay malas condiciones o incluso donde hay condiciones de violencia delictiva. Hay que construir ciudades que sean un poco más amables. Sin suburbios, ¿no? Sin suburbios. Ahora, con su pregunta a mí me lleva a otro comentario, ¿no? Que el censo lo va descubriendo. Estamos como en un momento distinto de la migración. Antes veíamos que el que migraba primero era el hombre joven, y en este momento estamos viendo que está migrando también la mujer y los niños. No solamente la migración internacional, sino la migración interna. Por eso es que esta configuración de mayor proporción de mujeres se ve en lo urbano y se ve también en lo rural. Qué interesante esta charla, me ha agradado mucho, ingeniero García, y voy a insistir en lo que siempre solemos decir aquí en los noticieros. Definitivamente el informe oficial es este, para nosotros. Respetamos las opiniones de otras personas, de otras instituciones, pero yo creo que después de la evaluación muchos se van a quedar con las narices largas, porque de todas maneras hay que reconocer que en este censo han participado cientos y hasta miles de personas. Incluso fue una fuente de trabajo, de ingresos a gente que no tenía ingresos económicos en ese tiempo. A mí me gusta ese comentario, Osvaldo, porque es parte de las razones para haber cambiado metodología. Una razón que está en el fuero interno del instituto, ¿no? La posibilidad de hacer una transferencia monetaria y la más digna posible, que es a través del empleo. 25 millones de dólares fue lo que invirtió el país en el pago a los censistas que trabajaron durante esos meses. Un paliativo, ¿no? Vea usted, importante. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido un placer escucharle a los tiempos. Algunas veces hemos conversado en nuestro trabajo y nos alegra hoy tener una información desde la fuente precisamente para evitar las especulaciones. Ha sido un placer conversar con el subdirector nacional del INEC. Gracias por este diálogo, y hay que decir que somos 563.532 habitantes en la provincia de Tungurahua. Con esta cifra nos vamos. Un placer. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias. Pausa para comerciales en el noticiero más importante de la región. Enseguida volvemos con la Universidad Uniandes, la universidad más grande del Ecuador.